Amén. Padre, nosotros venimos delante de ti venciendo muchísimas cosas, resistencias, situaciones, Señor mío, que tenemos en nuestra vida, pero en este tiempo, Señor mío, una cosa entendemos y es que debemos darte lugar a ti. Y cuando nosotros te damos lugar a ti, Señor mío, como dice tu palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Tú te encargas del resto, Señor mío, porque te priorizamos a ti, te entronamos a ti y nos disponemos, Señor, de esta manera a que tu Espíritu Santo haga en nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos sanes, que nos liberes, que nos fortalezcas, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, en esta hora, y también en los hogares de nuestros hermanos, Señor mío, que están recibiendo la palabra hoy. Señor mío, por este medio, en el nombre poderoso de Jesús, llévate cargas, trae liberación, Señor, restauración y restitución, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Tus hijos te anhelan, tus hijos te amamos, Señor, tus hijos queremos ser saciados a través de tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo 15, ¿sí? Vamos a prestar atención a cosas que yo te voy a remarcar que van a ser la guía del mensaje, o sea, el punto en el cual el Señor nos quiere hoy ministrar. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: Así será tu descendencia. Vamos entendiendo el diálogo que tenía Abraham con Dios, ¿sí? Y cómo Dios sale al encuentro de Abraham a decirle: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y enseguida Abraham expone su condición, su situación: ¿cómo va a ser esto si no tengo prole, no tengo descendencia? Y vemos en el versículo 4 que Dios le da una promesa. Dios le da a Abraham una palabra y vamos a ir viendo a través del mensaje de hoy el valor de una promesa, lo que es una promesa de Dios en nuestra vida, por más circunstancias opuestas y difíciles que haya. Conocemos la condición de Abraham, ¿verdad? Que era grande, que su esposa era estéril y no habían tenido heredad. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, como leíamos recién, y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Vamos entendiendo que es una promesa que recibe Abraham y que vamos entendiendo que Abraham no la vio, pero sí vamos a ir viendo que él la creyó y caminó en ella. Y creyó a Jehová, dice acá en el versículo 6, y le fue contado por justicia. O sea que por fe, en una condición totalmente que todo se oponía, Abraham le creyó a Dios. Y le fue contada esa fe de Abraham. ¿Qué era que decías tú el otro día, Agustín? Fidelidad. Esa fe habla de fe en fidelidad a Dios,
que le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, yo soy Jehová que te saqué de tal lugar. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que te mostraré, ni siquiera dónde. Después le muestra. Entonces, te saqué de ese lugar para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a saber en qué la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Acá Dios le dice a Abraham lo que sucedería con la descendencia, y nosotros hemos estado compartiendo y conocemos todo lo que relata el libro de Éxodo y de Números acerca de lo que vivió en esclavitud el pueblo de Dios. Mas también, versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acá vemos que a Abraham se le revela Dios de lo que pasaría, le habla de 400 años, de lo que sucedería por 400 años con la descendencia de él, pero que también él después lo sacaría y con gran riqueza. Vamos viendo un Dios que hizo promesas a alguien que la creyó en circunstancias en que todo se oponía y que seguro era imposible que él viera todo eso que Dios le estaba hablando, pero le creyó. Y tú vendrás a tus padres, dice, en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acá está hablando del holocausto que hizo Abraham, ¿verdad? Y en aquel día, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y aquí terminó la lectura. Te leí todo porque era importante entender en qué contexto y de qué manera es que el pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra prometida. Fue dada al padre de la fe, como es llamado en la palabra, a Abraham, y también de que padecería su heredad por 400 años en esclavitud, y que luego de que pasara ese tiempo, Dios iba a hacer justicia, ¿verdad? Juzgaría a la nación que los puso en servidumbre, al pueblo, a la heredad de Abraham, pero que saldrían y con gran riqueza. Y dice que en ese día Dios hizo pacto con Abraham. O sea que vamos entendiendo y reafirmando que Dios es un Dios de pacto.
¿sí? Sabemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y entonces en este pacto que Dios hace con Abraham, le dice que a su descendencia, a la descendencia esa que estaba hablando desde el versículo 13, le dice que le dará esta tierra, la tierra que le pertenece a su pueblo. Dice, tierra de los ceneseos, de los camoneos, de los eteos, de los fereceos, todos estos que estamos nombrando eran naciones en las cuales vivían estos pueblos, esta gente, y todos esos estaban habitando la tierra que Dios prometía a su pueblo. Entonces, me llevaba el Señor en estos días, saben que he estado trabajando bastante en todo lo que es el libro de Éxodo y en mi vida, ¿no? En la lectura y en el libro de Números. Y me llevaba todo eso a cuando en Éxodo 13, Moisés, dice que Jehová habló con Moisés diciendo, que consagrara a todo primogénito, y en el versículo 3 le dice, Moisés dijo al pueblo, le dijo lo que Dios le dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. El pueblo en este momento de Dios, aquí en Éxodo 13:3, había salido de la esclavitud que Dios había anunciado a Abraham que padecerían durante 400 años. Y aquí Moisés, el líder escogido por Dios para liderar y guiar a su pueblo en la salida de Egipto, le dice al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Dios los sacó con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Le da instrucciones. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido. Cuando le dice a Abraham, cuando hace pacto con Abraham, le dice que él le daría esa tierra en la que había otros pueblos, otras naciones habitando, se la daría a la heredad de Abraham. Y aquí estamos viendo el momento en que cuando ya son libres, Dios dice, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, ¿quién iba a meter en esas tierras al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Dios. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham, y esa fue lo que Dios empezó a cumplir cuando el pueblo fue liberado, ya antes, ¿no? Con la liberación. Pero digo, cuando dice acá Moisés, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Ahí le estaba dando unas indicaciones de cómo deberían celebrar ese momento. Pero yo me quedo con esta parte en la que dice, cuando Jehová te hubiere metido. Entonces estamos viendo un Dios de pactos, un Dios que sus promesas son sí y son amén. Y conocemos de qué manera el pueblo de Dios tuvo que ir enfrentando y conquistando cada lugar de estos, ¿verdad? A los amorreos, a los moabitas, a los jebuseos, a todos estos fueron batallas, fueron conquistas. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo si Dios se la había dado? Dice, te daré. Y Moisés cuando le dice, cuando Jehová te haya metido. Entonces, ¿qué me hacía entender el Señor a través de esto? Que todos estos que menciona Dios en el pacto con Abraham y que Moisés los trae de vuelta a la memoria de este pueblo cuando ya están para ir camino a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le prometió a sus padres, que le prometió a Abraham, habla de
estos pueblos, estas tierras, tierras que pertenecían, que habían sido ocupadas por otras naciones. El Señor me hacía entender todo este prólogo que te he hecho, es que espiritualmente los amorreos, los cananeos, los jebuseos, los heteos, todos estos espiritualmente simbolizan la resistencia del mal con nosotros. ¿Para qué? Esa impiedad se opone a la voluntad de Dios. Todos estos eran pueblos paganos, idólatras, con costumbres muy controversiales, podríamos decir, muy controvertidas, cosas que iban en contra totalmente de lo que Dios había indicado, había señalado para que su pueblo viviera y tuviera principios, leyes, ¿verdad? Entonces, estos amorreos y todos estos que te nombré, cananeos, representan los obstáculos espiritualmente en nosotros que los creyentes, ¿verdad? Debemos vencer a través de la fe. Cuando el pueblo de Dios, cuando después Josué los lideraba, ¿verdad? Cuando muere Moisés y es Josué que los lidera, nos acordamos de las primeras batallas, fue con los amalecitas, ¿verdad? Que pelearon y que Moisés estaba era orando y Hur y Aarón sostenían sus brazos, y mientras Aarón y Hur sostenían, a Moisés tenía los brazos en alto, el pueblo de Dios vencía, un pueblo que no estaba preparado ni capacitado para la lucha. Ellos venían de una esclavitud, venían de una vida de una manera totalmente diferente, pero cuando por la fe eran sostenidos, por la oración de Moisés eran sostenidos en batalla, derribando a los amalecitas, otros que tenían que ser también desalojados y conquistar, y así nosotros, el pueblo de Dios. Y dice que de tal manera estaba agotado ya Moisés que Aarón y Hur, como te decía al principio, le sostenían los brazos. Vemos cuando Dios llama a Josué, le dice que se esfuerce y sea valiente, y veía a través de la alabanza que hoy compartimos, cómo el Señor traía ese espíritu de que entendiéramos a nuestro espíritu que debemos esforzarnos y ser valientes. Sí, Dios nos ha dado promesas, ¿verdad? Que tenemos la promesa en Cristo, la promesa de salvación, la promesa de muchas cosas. Bueno, nosotros también estamos en esa batalla. Así como estaba el pueblo de Dios peleando contra los amorreos, Dios les dio la tierra, pero había que hacer algo, había que conquistar en la fe, pelear en la fe. Era un pueblo que iba creciendo y creciendo, pero no estaba adiestrado en batallas. Entonces, ¿dónde estaba la victoria de este pueblo? En la fe. ¿En la fe de quién? De aquel que había dicho, que había hablado a través de Abraham, que había hablado a través de Moisés, de lo que les entregaría esa tierra. Entonces, vimos que Josué presentó batalla con fe. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? A Josué, perdón, esfuérzate y sé valiente, y no te apartes de este libro, ni a izquierda ni a derecha, y todo lo que hagas serás prosperado, todo lo que hagas te saldrá bien. Está hablando de que requiere de fe en aquel que prometió, requiere obediencia y confianza en Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a esos enemigos que aún están ocupando territorio en nosotros, resistiendo la obra del Espíritu Santo, es que entendemos que es esa batalla interna, que Dios nos da la victoria. ¿Sí? Jesús dice, yo he vencido al mundo. Eso lo dice en Juan 16:3, cuando le dice a sus discípulos que
pese a sus aflicciones, les da consuelo, que van a enfrentar, dice, yo he vencido al mundo, Él ha vencido al mundo, ¿sí? Y es a través de la muerte a la tentación y esa oscuridad que el mundo trae, Él le da la victoria y esperanza, eso es lo que nos da a nosotros Jesús. Pero vamos entendiendo de qué manera en nuestra vida también debemos dar batalla, esforzarnos y ser valientes para que esa tierra que Dios nos dio, nosotros la conquistemos, ¿sí? Porque ya fue entregada, pero es necesario que nosotros entendamos que debemos resistir para que todas esas cosas que aún puedan estar persistiendo, llamarle los jebuseos, llamarle los amorreos, llamarle rechazo, llamarle enojo, llamarle ira, llamarle tantas cosas que pueden estar ofreciendo aún resistencia en nosotros para que podamos estar plenos, conquistando cada parte de nuestra vida, de nuestra alma, sea conquistada por el amor de Dios. Entonces, entiendo que si Josué hubiera mirado su condición humana, seguramente no hubiera podido presentar batalla a todo lo que tenía que enfrentar y liderar a todo ese pueblo. Y son los obstáculos espirituales que como hijos de Dios nosotros debemos vencer a través de la fe. Vos y yo tenemos estos obstáculos, tenemos a estos que todavía no, cada uno sabe. Yo puedo reconocer los cuáles son los míos, y vos cuáles son los tuyos, y el Espíritu Santo obrar, pero es a través de qué, de la fe, de la obediencia, y de confiar en el poder de Dios, porque fiel es el que prometió, el que nos llamó, ¿sí? Entonces, así como estos israelitas que lucharon contra todas estas naciones, al derrotarlos ellos físicamente, conquistaron. Hubo batalla, hubo pelea, ¿sí? Es un claro ejemplo el que está a través de la palabra, de esa lucha que en lo espiritual, vos y yo, debemos empezar a pelear contra la idolatría. Nosotros, la mayoría, hemos venido de la religión católica y podemos entender que es una religión idólatra, que tiene santos, que tiene imágenes, que tiene rituales, ¿sí? que no se acompañan con lo que la palabra de Dios dice. Y todas esas imágenes podemos decir que pero son imágenes nada más, pero ayer Agustín me compartía un documental en el que hablaba que esas imágenes tienen oídos, tienen nariz, tienen ojos y que son refugio. ¿Cómo? Orificios, perdón. Donde se meten, ¿cómo era Agus? Eso, se meten. Pensaba, la gente entendía que ahí habitaba el espíritu, formalmente en el mundo espiritual eso le daba legalidad para estar operando en el área, en el lugar. Ahí está. Por eso no debemos tener a menos, muchas gracias Agustín, tener a menos, si hay alguna imagen en nuestra casa, algo que podamos entender que representa la presencia de un espíritu, de algo que no debe estar en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque de alguna manera esas cosas influencian en nuestra vida. Estamos viendo que Dios llamó a que de llegar conquistando y tuvieron que atravesar por todas esas ciudades, por todos esos lugares el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Entonces te hablaba de esas luchas en lo espiritual, como hablábamos de la idolatría, del paganismo, creían en muchos dioses y Dios la primera cosa que les dice es que no se contaran ni que adquirieran las costumbres del amorreo, del jebuseo, del cananeo, ¿sí? Que adoraban muchos dioses, que tenían costumbres y hábitos bastante reñidos con los principios que Dios, con los mandamientos de Dios.
Entonces, todas estas y prácticas pecaminosas que, ¿verdad?, que desvían al hombre y a la mujer de fe, de que de las cosas que Dios nos llama para agradarle, para ser aprobados. Malos deseos pueden ser esa fe que se comparte con con santos, con cosas. Hay gente que le cuesta renunciar a la adoración de la Virgen María. Y yo reconozco que en un tiempo, cuando yo me convertí, me costaba pensar que María había tenido más hijos, porque durante mucho tiempo fui formada en eso de cómo ve esa religión a María, y entendí a través de la palabra, de la revelación de esas cosas. Y esos son los amorreos, los eteos, los jebuseos, todas esas cosas que tienen que ser desarraigadas, desalojadas de nuestra vida, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y sin embargo, viejos hábitos ofrecen resistencia en nosotros, aún situaciones, en características en nosotros, ofrece resistencia a ser conquistados por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que debemos dar muerte, así como el pueblo de Israel tuvo que dar muerte a cananeos, amorreos, jebuseos, a esos enemigos que estaban en la tierra que Dios les estaba dando, los estaba metiendo, pero ellos tuvieron que presentar batalla, y no porque fueran capaces, no porque tuvieran una preparación tremenda, sino porque Dios era el que les daba la victoria. La victoria era dada por Dios mediante la fe y confianza que ellos tenían en que Dios ya iba adelante, que Dios ya había preparado para que ellos la tuvieran. Pero ellos tuvieron que dar esos pasos de fe, entendiendo de que Dios era el que había hablado, que Dios se había manifestado. Y si nos caben dudas, yo te digo algo, debemos conocerle más y más a través de la palabra de Dios, más y más a conocerle a Él a través de su palabra. Abraham no vio, oyó y creyó, y le fue contado por justicia, dice la palabra, ¿sí? Entonces, así como Jesús en Juan 16:3 le daba consuelo a sus discípulos, ¿sí? Vamos a buscarlo porque me gustaría leerlo. Dice así, Juan 16:3, dije, me parece que me equivoqué. Sí, pero lo voy a buscar. Un momentito, por favor. Ese pasaje que dice que Jesús ya venció al mundo. Yo he vencido al mundo. 16:33, perdón. 16:33, le comí un numerito. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Aquí había algo que nosotros podemos entender. Había alrededor de ellos una influencia de oscuridad que los podía intimidar, los podía hacer quedarse quietos y no avanzar. Si ellos pudieron desarraigar, desalojar y conquistar la tierra de los amorreos, y repito, de los jebuseos, de los eteos, de los cananeos, fue porque lo que allí operaba tenía que ser desarraigado para ser instalado y conquistado y tomado, sitiado por el pueblo de Dios.
La presencia de Dios en nuestra vida debe estar cubriendo cada vez más todo nuestro ser. ¿Qué decís, Viviana? Y te digo lo siguiente, yo a veces entiendo que hay áreas en las cuales aún noto que hay heridas y tiene que haber cicatrices. Entonces es necesario que lo que vos y yo identifiquemos que pueda estar en nosotros y que no agrade a Dios y que ofrezca resistencia a su palabra, tiene que ser desalojado, muerto, aniquilado, para que entonces esa presencia divina, ese amor de Dios, el Espíritu Santo, obre en vos y en mí. Fe, obediencia y confianza en Dios nos harán vencer de toda influencia de las tinieblas, de oscuridad, que aún puedan querer afectarnos. Amén. Pero es tu responsabilidad y es la mía. Dios ya habló, Dios prometió, Dios nos da, pero somos nosotros que debemos conquistar. Amén. Esfuérzate y sé valiente, Viviana, esfuérzate y sé valiente, Agustín, esfuérzate y sé valiente, Oscar, Cami y todos aquellos que se sumen a este mensaje, porque así Dios nos enseña a través de la palabra. Josué presentó batalla, pero no con sus fuerzas, sino con fe en quien era el que le daría la victoria. Amén. Ellos luchaban cuerpo a cuerpo. Capaz que vos también tenés que luchar, y yo también, contigo mismo, para que eso que aún impide que Dios se manifieste en esa área de tu vida, no sé cuál será, pero debemos hacerlo vos y yo. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él siempre nos habla, a pesar de nosotros mismos, de nuestra condición. Él sigue, Él permanece, Él es fiel. Sus promesas son sí, son amén. Él habló a Abraham y podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Abraham creyó a Abraham y le fue tomado por justicia. Abraham no vio, su mujer era estéril y Dios le habló de que había una heredad que su hijo le heredaría y que de esa descendencia sucederían todas las cosas que hemos compartido. Y así fue. Pero ese Dios fiel, ese Dios de paz, ese Dios de amor, sigue a nosotros llevándonos a través de la luz de su palabra y de lo que muchos héroes de la fe, como fue Abraham, como Moisés, como Josué, como todos estos que vemos aquí, que conquistaron y alcanzaron todo lo que Dios habló a sus vidas. En el nombre de Jesús. Eternidad también es propósito. Pidámosle al Señor que nos guíe para que no quede ni un jebuseo, ni un cananeo, ni un amorreo y todos los demás en tu vida y en la mía. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu amor siempre nos rodea, tu amor nos alcanza, tu misericordia. Gracias, Señor, porque las renuevas cada día, cada mañana, Señor, porque si fuera por nosotros, Señor, cada día estaríamos totalmente desestimados de todo, Padre. Pero nos venimos a ti y te pedimos, Señor, que en tu infinito amor y misericordia nos perdones y que tu gracia divina nos siga alcanzando y que podamos ser cada día más esforzados y valientes y confiar. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, que nuestra fe, Señor mío, sea expansiva, Padre, en el nombre de Jesús, y podamos alcanzar, Señor mío, a todos esos que aún, Señor, no te conocen, te resisten y te rechazan, Señor. Danos tu gracia y sabiduría en el nombre poderoso de Jesús y misericordia, así como tú la tienes con nosotros, nosotros la alcancemos, la tengamos para con los demás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
Dios les bendiga y tengan un excelente comienzo de semana. Amén. Bendiciones, cariños, bendiciones.